Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí una vez más. Soy el pastor Adolfo Celedón, miembro de Ministerios Conferencias Cristianas Torre Fuerte. Y hoy estamos aquí para cumplir con la promesa que habíamos hecho. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 5 del verso 1 y verso 2 del cual estuvimos abordando la vez pasada. Recuerde que leímos los versículos 1 y 2 de este capítulo y que titulamos esta reflexión o esta enseñanza como una iglesia indiferente. En la primera parte hablamos de lo que sucede en el versículo 1 y en el versículo 1 decíamos que hay una multitud de personas, miles de personas tratando de escuchar a Jesús. Entre las 6 o 7 de la mañana, un día laborable, decidieron buscar una palabra de parte de Dios. Pero no fueron a buscarla a cualquier lado, fueron a buscar a Jesús para que fuese Jesús el portador de ese mensaje. Así es que en el primer versículo de este capítulo 5, nosotros encontramos a una multitud de personas que no conocen a Jesús, que no tienen intimidad con Él, que no han tenido la oportunidad de escucharle más a menudo, pero sin embargo han tomado la decisión de dejar todos sus quehaceres para escuchar a Jesús. Ahora quiero que veamos lo que sucede en el versículo 2. El versículo 2 dice literalmente, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Qué interesante que el versículo 1 nos dice que las personas que no conocen a Jesús, que no son íntimos de Jesús, que no tienen ninguna relación personal con Jesús, han dejado sus quehaceres cotidianos y han llegado hasta la ribera del lago entre las 6 o 7 de la mañana para escuchar a Jesús. Así es que entonces yo veo en el versículo 1 una multitud hambrienta y sedienta de tener relación con su Dios a través del mensaje que van a escuchar en los labios de Jesús. En el versículo 2 encontramos nosotros a la iglesia. Hay alguna controversia en cuanto a esto que yo voy a decirles, porque cuando nosotros leemos este pasaje, muchas personas han querido o han pretendido que estos muchachos que son los pescadores, que son Pedro, que son Andrés, que son Jacobo, que son Juan, son personas que no tienen una relación personal con el Señor, que en esta ocasión se encuentran con Jesús y Jesús los llama. Pero no es cierto. Esta no es la primera vez que los discípulos se tienen un encuentro con Jesús. Ya ellos son discípulos de Jesús. Si nosotros retrocedemos un poco y leemos el capítulo 4 de este Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que en ese capítulo 4 Jesús ya se había quedado hospedado en la casa de Simón Pedro, que había llegado a la casa de Simón, en la cual habitaba también su suegra, que ella estaba enferma y Jesús la sanó. Y no solamente la sanó a ella, sino sanó a una multitud de personas que llegaron a la casa de Pedro. Él oró por ellas, la sanó y luego se quedó hospedado en la casa de Pedro. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque si Pedro hospedó a Jesús en su casa, es que ya le conocía, es que ya tenía intimidad con él, es que ya tenían una relación. Así es que entonces Jesús es parte de la iglesia, Jesús es el pastor de una iglesia a la que él ha llamado, y entre ellos están 4 pescadores, ya dijimos sus nombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y estos 4 personajes están en este capítulo 2 en este versículo 2 de este capítulo 5. Y ellos están muy, pero muy atareados lavando sus redes. Entonces están tan ocupados que ellos no están interesados en lo que Jesús quiere decirles. Ellos no están interesados en el mensaje que Jesús está abordando para la multitud. Ellos están lavando sus redes. Ahora, ¿por qué decimos que este no es el primer encuentro que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés tenían con Jesús? Porque recuerden, hermanos, que quien conoce primero a Jesús es Andrés. Andrés es discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, este es Jesús,
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Andrés escuchó esto, juntamente con otro discípulo del cual no sabemos el nombre, fueron tras Jesús. Y yendo tras Jesús, Jesús se detiene y les pregunta qué buscan. Y ellos le dicen que quieren conocerle, que quieren saber dónde vive, y Jesús los invita a estar con él. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan que al día siguiente Andrés salió y buscó a su hermano Pedro y lo llevó donde estaba Jesús. Es Andrés el que lleva a su hermano Pedro para que conozca a Jesús. Es ahí donde se ven por primera vez y luego se convierte en discípulos de Jesús y luego lo despide en su casa y ahora están en la ribera del lago lavando sus redes sin importarle el mensaje que tiene Jesús para ellos. ¿Por qué? Porque sus quehaceres son más importantes. Por eso es que yo en este día me he atrevido a titular el mensaje, la enseñanza, la reflexión, una iglesia indiferente. Porque vivimos en un tiempo, mis amados hermanos, en que hay necesidad, en que hay comezón de escuchar la palabra de Dios. Y como no hay hombres que se levanten en la unción y el poder del Espíritu Santo para predicar esta palabra, dice la Escritura, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán a estas personas deseosas de oír a Dios de la verdad. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros no tenemos compromiso? Porque nosotros estamos demasiado ocupados con nuestros quehaceres. Meditando acerca de los quehaceres de la iglesia, he llegado a la conclusión, mis amados hermanos, que nosotros fuimos puestos como iglesia con una sola razón. Y esa razón es hacerle saber al mundo que Cristo Jesús tiene un proyecto de vida para ellos, que Cristo Jesús quiere perdonar sus pecados, quiere redimirlo de todo aquello que le ha mantenido atado y que quiere darle una nueva vida en él. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar, esa es la tarea a la que nosotros hemos sido llamados, pero nosotros estamos demasiado ocupados. La iglesia está demasiado ocupada haciendo labores sociales. La iglesia está demasiado ocupada en un evento y en otro. La iglesia está demasiado ocupada haciendo tantas cosas que se olvida del oír el mensaje de Dios para ellos. Para mí es verdaderamente perturbador ver a un grupo de personas que son llamados para estar con el maestro, que son llamados para escuchar el mensaje de una manera más diáfana, más transparente, más meridiana, pero esta iglesia es indiferente. Necesitamos nosotros como iglesia reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida, porque es posible, escuche bien esto, es posible que caminemos con Él, es posible que oigamos su voz, es posible de que recibamos las enseñanzas de Él de primera mano, pero es muy posible que no estemos prestando atención al mensaje que Él quiere darnos. Él quiere hacernos partícipe del evangelio. Él quiere hacernos partícipes y portadores del evangelio, un evangelio que cambia y transforma la vida de los hombres, pero nosotros estamos demasiado ocupados en nuestros quehaceres, estamos demasiado ocupados tratando de levantar un colegio, tratando de poner un comedor infantil, y no digo que esto sea malo, pero sobre todas estas cosas, nosotros necesitamos oír el mensaje de Dios porque muchas veces nosotros somos indiferentes. Ven qué interesante esto. Cuando yo hago la comparación entre el versículo 1 y el versículo 2, me doy cuenta que en el versículo 1 hay una multitud de gente que no tiene ningún tipo de relación con Jesús, mas sin embargo quieren escucharle. En el versículo 2 hay un grupo de personas que son amigos de Jesús, que caminan con Jesús, que han oído las enseñanzas de Jesús, que han oído cada parábola, pero también que han oído cada interpretación de esta parábola, mas sin embargo, a la hora de escuchar a Dios hablar a través de Él, no están muy interesados. También quisiera yo detenerme para reflexionar la razón, el motivo o el porqué de que esta iglesia
se ha vuelto indiferente. Necesitamos pensar en esto, mis amados hermanos, porque si bien es cierto, hoy estamos tratando de despertar la conciencia de quienes nos escuchan acerca de la indiferencia de la iglesia, pero también tenemos que ponernos a pensar cuáles son las causas que nos vuelven indiferentes. Y queremos hablar de estas causas porque precisamente Dios está interesado en resolver estas circunstancias, en resolver estas situaciones, en darle solución a las causas que nos impiden escuchar el mensaje de Dios. Como les decía, tenemos que leer desde el verso 1 hasta el verso 11 de este capítulo 5 para entender la magnitud de lo que sucede en cuanto a la pesca milagrosa. Pedro está lavando sus redes y mientras él lava sus redes, pienso yo, me imagino, porque Pedro era un hombre de familia, al igual que lo soy yo y lo son algunos de los que me están escuchando. Y si usted es un padre o una madre de familia, sabrá el peso que tenemos sobre nuestros hombros en cuanto a la crianza, en cuanto a la educación, en cuanto al sostén de nuestros hijos. Pedro era un hombre de familia. Pedro tenía suegra, como les dije anteriormente, lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Si tenía suegra, tenía esposa. No podía tener suegra sin tener esposa. Y si tenía esposa, pues tenía hijos. Es lo más normal. Entonces Pedro es un hombre de familia, pero me parece que Pedro, el día anterior a esta escena que nos muestra Lucas, sale con el propósito de trabajar y de poder resolver los problemas de su familia. Sale entonces de su hogar y va al lago de Genesaret con el deseo de pescar, porque al pescar va a obtener peces que va a poder convertirlos en dinero y ese dinero lo va a poder llevar a su hogar para satisfacer las diferentes necesidades que hay en todo hogar. Pero dice la Escritura que Pedro pasó toda la noche tratando de pescar y no pudo pescar. Entonces yo me quiero poner en los zapatos de Pedro. Yo quiero ponerme en los zapatos de esa iglesia indiferente, porque muchas veces nosotros como predicadores tratamos de que la gente vea el mal, pero no nos damos cuenta de que hay un porqué. Nosotros los predicadores tratamos de dar relevancia a una conducta errada sin ponernos a pensar qué causa esa conducta, porque es la causa la que nosotros debemos atacar, no a la iglesia, no a las personas que están erradas o están fallando, sino la causa por la cual están fallando. Y cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta de que Pedro es un padre de familia que tiene obligaciones como las que tenemos nosotros, mas sin embargo fue a trabajar y no encontró lo que él necesitaba. Así es que entonces, pongámonos en los zapatos de Pedro, termina la noche, llega el día y él no ha pescado un solo pez. Y de repente aparece Jesús, su maestro, su pastor, pero él no está interesado en que Jesús les diga de que hay que ir al cielo, en que les diga de que hay que portarse bien, en que les diga cómo conducir su vida. No, él está pensando en que su familia necesita desayunar y él no tiene que llevar a la mesa. Él está pensando en que hay una situación económica difícil y que él no sabe cómo resolverla. Y esto es lo que yo quiero que nosotros observemos en este versículo 2. Muchas veces esto es lo que nos pasa a nosotros como iglesia y por esta causa nos volvemos indiferentes porque no nos damos cuenta que estas circunstancias siempre van a venir a nuestras vidas. Pero esa circunstancia hay una sola manera de poder enfrentarla y esa sola manera es escuchándolo a Él, es escuchando lo que Él quiere decirnos para que nosotros podamos conducirnos y tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos. El mensaje que Dios quiere darnos en esta tarde o en esta mañana o en esta noche es que Él está interesado en cada momento de nuestra vida y que Él está pendiente de cada circunstancia, pero no importa la circunstancia o la situación, Él tiene el control. Y si Él tiene el control, nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Porque escuche lo que sucede cuando
Pedro y sus condiscípulos están lavando sus redes. Jesús los observa y se da cuenta que ellos necesitan también escuchar el mensaje. Se sube a una de las barcas, la cual es el de Simón, y le dice: apártame de tierra un poco, para que desde la barca él poder predicar el mensaje. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque lo que vemos aquí es a un Jesús que pasa por alto nuestra indiferencia, que pasa por alto nuestros errores, pero que quiere involucrarnos a nosotros, la iglesia, en poder llevar el mensaje que cambie y transforme la vida de quienes lo oyen. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es importante, mis amados hermanos, que observemos cómo el Señor involucra a Pedro en la predicación, prestándole sus recursos, y luego lo invita a pescar. Y nosotros ya sabemos cuál fue el resultado de esa pesca. La pesca milagrosa. Una cantidad de peces que no solamente resolvió el problema de Pedro, resolvió el problema de Andrés, resolvió el problema de Jacobo, resolvió el problema de Juan. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si nosotros somos capaces de poder escuchar la voz de Dios, de poder oír el mensaje que Dios tiene darnos para poder direccionar nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Así es que la invitación en este momento es a que dejemos de ser indiferentes, que sí estamos enfrentando situaciones difíciles, que sí estamos pasando circunstancias adversas, pero si nosotros prestamos atención al mensaje de Dios para nosotros nos levantaremos en victoria y Dios nos dará la recompensa que nosotros necesitamos. Así es que, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, queremos invitarles a ustedes a que puedan ser parte de este ministerio. Ministerios, Conferencias Cristianas Torrefuerte. ¿Cómo puede ser usted parte de este ministerio? En primer lugar, orando por nosotros. Ore por todos aquellos que componemos este ministerio. Suscríbase al canal, comparta estos videos y permita que la palabra corra cada día. Queremos escucharles, queremos saber su comentario, queremos saber si lo que hemos hablado en alguna medida le ha bendecido, queremos saber si no está de acuerdo con alguna de los conceptos que nosotros vertimos. Nos va a ayudar para que nosotros podamos crecer en el conocimiento y la revelación de Dios. Ayúdenos, por favor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y los bendecimos. Hasta la próxima.